Recordemos que estamos viendo el libro de Mateo, perdón. Hoy toca el capítulo 11. Ya la semana pasada vimos el capítulo 10. Y voy a invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo 11 de Mateo. Vamos a leer los primeros 6 versículos y oramos, ¿sale? Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por este tiempo, Dios, por tu palabra, porque podemos venir libremente a ella, Señor, y a través de tu Espíritu Santo entenderla. Señor, te rogamos que abras nuestros ojos espirituales, Dios, nuestro corazón y nuestra mente, que cada palabra de tu ley, Dios, sea guardada en nuestros corazones y nos ayude a seguir creciendo, nos ayude a ser transformados, de tal manera que nuestra vida refleje la obra que tú has hecho en nosotros, y que muchas personas que no te conocen también puedan ser atraídas a tu gloria, Señor, a través de nuestra vida, a través de todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Sigue haciendo la obra en nosotros, Padre. Haz una iglesia fuerte, una iglesia que dependa por completo de ti, de tu palabra, de tu espíritu, y sobre todo una iglesia que dé testimonio allá afuera, Señor, y una iglesia que te glorifique, Señor, que viva para agradarte, que viva para exaltarte, para adorarte en todo lo que hacemos, Señor. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones. ¿Qué instrucciones? Recordemos, la semana pasada Jesús eligió a los 12 apóstoles. En el libro de Hechos, curiosamente, empieza a hablar de los discípulos, y de repente ya no eran discípulos, se volvieron apóstoles. Entonces, cuando habla, en algunos momentos en los evangelios, se habla de discípulos. Dice que varios de sus discípulos se fueron y como que abandonaron a Jesús. Pero no está hablando de los apóstoles. Hay una diferencia entre discípulos y apóstoles, ¿no? Entonces, en el capítulo 10, Jesús elige a los 12 apóstoles y después les da instrucciones. Les dice aquí que después de dar instrucciones a los 12 discípulos, recuerdan que Él los más que advertencia, los previno de las cosas que iban a sufrir, ¿no? De las persecuciones, de lo que iban a venir, si los echaban a la cárcel, que no se preocuparan, que el Espíritu Santo les daría las palabras para hablar. Luego le dicen a quién, les da las instrucciones de a quién deben de temer, ¿no? Le dicen que mejor teman a aquel que puede destruir el alma y no a los hombres, ¿no? Que solamente pueden matarnos y se acabó, ¿no? Pero Jesús dice: teman a aquel que puede destruir el alma. Entonces, después de dar estas instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y entonces nos cambia de panorama hacia Juan el Bautista. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que debe venir o esperamos a otro? Entonces vemos que primero Juan está en la cárcel, ¿no? Y recordemos que anteriormente lo apresan. Si recuerdan eso, ¿por qué fue apresado, no? Herodes denunció, más bien Juan denunció el pecado de Herodes, de que su esposa, se estaba robando a la esposa de su hermano. Se enojan con él, lo meten en la cárcel. Y entonces Juan en la cárcel dice que empezó a escuchar los hechos de Cristo. ¿Cuáles son los hechos de Cristo? Pues todos los milagros que Mateo nos ha venido relatando, como la sanidad del leproso, los endemoniados que son liberados, el paralítico, no se recuerdan, la hija de Jairo que ha sido resucitada. Dice que el ciego y el mudo que vimos en el capítulo 9 y 10. Entonces vemos que Jesús empieza a hacer obras que ningún otro profeta había hecho.
Y Juan el Bautista, sorprendido, escuchando todo esto. Y no sé si recuerdan, ya anteriormente cuando se habla de Juan el Bautista, incluso Juan dice que cuando ve a Jesucristo dice, he aquí el pecado, el cordero que quita el pecado del mundo, no sé si se recuerdan, ¿no? Entonces, la presentación que Juan hace acerca de Jesús, o sea, está dando una total y plena confianza y una revelación de quién era él, quién era Cristo, ¿no? Y en este momento nos lleva a que Juan tenía una especie como de duda. Bueno, algunos han tratado de decir, pues no era una duda, porque tal vez estaba entendiendo que a lo mejor había otro Mesías. Por ejemplo, él presentó al Cordero como el Cordero inmolado, aquel que iba a ser sacrificado. Entonces, algunos comentaristas mencionan que tal vez no era esa duda, sino más bien si tal vez habría algún otro Mesías que él sí sería rey. Entonces, yo creo que no va tanto por ahí. Al parecer, Juan, en el lugar de la cárcel, incluso ese término de cárcel describe un lugar de cadenas, es lo que significa la palabra desmoterion, un lugar de cadenas. No era una cárcel con barrotes normales, era un calabozo o una mazmorra, un lugar totalmente alejado, ¿no? Entonces empieza a escuchar esto y imagínense la vida de Juan como, no sé, yo ya hasta lo percibo como una especie de hippie, ¿no? Pues dice que estaba en el desierto, vestía con pelos de camello, comía langostas y miel, obviamente desarreglado. Y imagínense la libertad que tenía caminando en el desierto. Él dice que no se mezclaba con la gente, o sea, no estaba entre las personas, un ermitaño, alguien que había decidido vivir totalmente austero, ¿no? Totalmente escéptico, ¿no? Entonces vemos a Juan con esta característica, ¿no? Libre, yendo de acá para allá. Incluso los evangelios dicen que la gente venía a él, o sea, él no iba a las ciudades, la gente venía a él para ser bautizado, para escuchar su mensaje. Entonces vemos a este Juan totalmente libre, andando de aquí para allá, y en otro momento lo vemos totalmente encerrado en un lugar oscuro, en un lugar donde pues, no hay luz, no hay con nadie platicar, encadenado, encerrado, y vemos que le surge esta duda. Dice, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Y por qué surge esta duda? Cuando Juan, en el capítulo 3 de Mateo, 3:10, cuando habla acerca de Jesús, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, Juan está hablando del Mesías como aquel que iba a separar la paja del trigo, que iba a venir con justicia. Y entonces a este momento donde Juan está escuchando todo lo que Jesús está haciendo, que era lo que el Mesías haría estos milagros. Ya en Isaías vemos que describen todos estos milagros que Jesús está realizando, ya estaban predichos. Pero esta parte de Juan donde ve que la justicia de Jesús, o la justicia que iba a impartir, aún no se implantaba, porque decía, bueno, si el Mesías está aquí y está estableciendo el reino, ¿yo por qué sigo en la cárcel, no? Yo me imagino que era esa duda, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces envía a estos discípulos. Y ahora, intentando justificar a Juan, muchos comentaristas, no era duda, ¿no? Pero la realidad, la narrativa sí nos habla de una pregunta que dice, o sea, ¿eres tú o estamos esperando a alguien más? Y no sé si les ha pasado muchas veces que cuando todo va marchando bien, cuando el ministerio va viento en popa y ves que tú estás sirviendo y Dios está obrando, Dios está haciendo cosas grandes, pues tú estás con tu fe ferviente, emocionado, amas, buscas a Dios porque Dios está obrando, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos momentos cuando te toca estar en la soledad, en la oscuridad, donde ya no está el ruido de los hermanos, cuando llegas a tu casa, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes como que, ¿y ahora qué pasa? Y tu fe empieza a menguar, empieza a decir, ¿será realmente que lo que estaba pasando allá
¿Es algo que Dios estaba haciendo o era simplemente mi emoción? Y empieza tu duda, cuando te sientes apartado de los hermanos, y no por meramente pecado o algo así, sino hay momentos que todos vivimos donde nos hemos sentido solos. No sé si han pasado, yo creo que sí, donde nos hemos sentido alejados y buscas a Dios y dices, ¿qué está pasando? Ya no siento esa emoción, como que al no estar dentro de la iglesia o sirviendo de eso, en tu soledad, en tu casa o en tu trabajo, alejado de todo, empiezas a decir, ¿y ahora qué está pasando? ¿Por qué no siento esta misma emoción, no? Y entonces, los comentaristas tratando de justificar a Juan de que no era duda, vemos el texto y al parecer sí es una duda, y creo que la Biblia ha sido siempre muy franca cuando narra a aquellos hombres, aquellas personas que Dios usó para realizar grandes obras, siempre ha sido muy franca en señalar sus defectos, ¿no? Recordemos a Moisés, una persona que dijo, no, yo no quiero ir, yo no soy nadie. O sea, a pesar de que había sido criado como un príncipe, había sido educado con toda la educación egipcia, con toda pues, todo el beneficio de ser hijo de una princesa egipcia, y dice, no, yo no soy nadie, o sea, ¿yo qué voy a hacer ahí? Aparte, hablo súper mal, o sea, soy tartamudo, dice, ¿no? Y un hombre que incluso a él mismo dice de sí mismo, el hombre más humilde de la tierra, ¿no? Así se describe él mismo. Humildemente se describe, ¿no? Sí, realmente, o sea, era un hombre tan humilde y Dios lo plasmó en su palabra. Pero él decía, no, yo no soy nadie, ¿no? Y tuvo miedo, no quiso hacerlo hasta que Dios le puso a su hermano para que lo ayudara y pudo obrar, ¿no? Pero se nos describe esta debilidad que él tenía. También vemos Gedeón, ¿no? Cuando Dios lo llama, él tratando de decir, Señor, bueno, sí, señálamelo. Y Dios hace milagros aquí, milagros acá, enfrente de él, y él todavía seguía dudando porque no se sentía capaz. Decía, ay, Señor, ¿qué hay de mí? Soy el menor de mi casa, ¿no? Y también Elías lo sufrió igual, ¿no? Cuando vemos que pasó esto de los holocaustos, que Dios quemó el holocausto enfrente de todos los profetas de Baal, fueron asesinados, y de ahí Jezabel manda a asesinar a todos los profetas de Dios. Entonces Elías tiene que salir huyendo, se mete a una cueva, deprimido, dice, ya, estoy cansado, ya me quiero morir. O sea, la debilidad, la tristeza de Elías, decir, ya mátame, quítame la vida, ¿no? Y vemos a Elías mostrando la debilidad del ser humano. Y más adelante vemos que después de esa tristeza, después de estar encerrado con miedo, asustado, deprimido, Dios le muestra su gloria porque se muestra frente a él. Entonces, tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios, mujeres de Dios, que fueron usados grandemente y que ninguno ha sido perfecto. Y en este momento vemos a Juan encerrado, encarcelado, en el silencio, diciendo, si yo pensé que él venía a instituir el reino de Dios de justicia, ¿yo por qué sigo en la cárcel, no? Y va, y me encanta esta reacción de Juan que dice, fue a preguntarle a Jesús, mandó a sus discípulos, acudió a Jesús. Dice, ¿eres tú quien había de venir o esperamos a otro? Acudió a Jesús. Y creo que en esos momentos donde nos sentimos en el hoyo, donde sentimos que, ¿por qué esto no está funcionando? ¿Por qué siento que no tengo una conexión con Dios? Lo que puedes hacer es acude a Cristo. Acude a Cristo y vamos a ver lo que dice el versículo 4 y 5. Dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que os oís y veis. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces vemos, interesantemente Jesús siempre respondía no directamente, no sé si, porque aquí ¿qué hubiéramos dicho nosotros? No, pues, ¿por qué no dijo que sí era, no? Ya para que Juan se animara. Pero lo interesante es que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Es decir, vean esto que estoy haciendo, díganle a Juan que todo lo que estaba predicho se está cumpliendo. Vayan y díganle a Juan que yo sigo obrando a pesar de que él sigue en su oscuridad ahí en la cárcel. Y ¿sabes qué? En esos momentos cuando pensamos que nada está pasando,
Dios sigue haciendo su obra. Dios sigue obrando en tu vida. Dios sigue mostrando su misericordia. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo proezas. Dios sigue obrando, aunque tal vez a nuestra percepción no lo podamos ver. Pero ¿sabes qué? Dios sigue obrando. Y hay una promesa muy hermosa que dice que aquel que comenzó la obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar. No va a parar hasta terminarla. Y entonces tenemos la esperanza de que en estos momentos donde nos sentimos cansados, agobiados, agotados, con dudas, con miedos, con temores, el Señor sigue obrando. Aunque no lo veamos, Él sigue haciendo su obra y también su obra en nosotros. Para que podamos seguir dependiendo, podamos seguir aferrándonos. Lo triste de cuando todo va bien es que dejamos de confiar en Dios, ¿no? Cuando todo va bien, como que nos sentimos tan suficientes de decir, bueno, pues como todo va bien, te empiezas a alejar de Dios. Y qué bueno que vengan estos momentos donde nos podamos conocer a nosotros mismos y depender completamente de Dios. Yo siempre, cuando me piden ahí los jóvenes alguna especie de consejo en cuanto al noviazgo y todo eso, siempre tiendo a decir, pues espérate tantito, vive, fíjate quién eres en Dios, encuentra tu plenitud en Dios antes de que quieras empezarte a casar, porque el matrimonio no soluciona la vida, no trae la felicidad. Lo que te da la verdadera plenitud es Cristo. Conoce, ve, vive solo con Él, disfruta tu relación con Cristo antes de que pienses porque nuestra soledad es cuando aprendemos a depender de Él. Ahí sabemos cómo reaccionamos. Y creo que es importante, y es lo que estaba haciendo Juan. Dentro de su obscuridad, de su cárcel, acudió a Cristo. Y Cristo le dijo, mira todo lo que estoy haciendo. Que tu fe no desmaye porque yo sigo trabajando en el reino de Dios. Entonces dice, los ciegos andan, los cojos, pero los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Entonces Jesús estaba cumpliendo todos los milagros que estaban predichos que haría, y ningún profeta tuvo el poder en sí mismo de hacer estas obras. Y luego algo bien extraño, bueno, muy interesante, que dice que a los pobres es anunciado el evangelio. Y tú dices, como que eso, ¿en qué parte de milagro encaja el que Cristo predique el evangelio a los pobres? Ahora, si nos damos cuenta, la predicación a los pobres es una característica únicamente del evangelio, porque no ha habido ningún líder, ninguna persona importante que se ocupe de las necesidades de los pobres. Es decir, los pobres han sido maltratados, han sido agobiados, explotados. Por lo tanto, los pobres siempre han servido como carne de cañón para aquellos líderes, ¿no? Pero en el evangelio de Cristo, los pobres eran importantes. Los pobres tenían que ser atendidos, los pobres tenían que saber que más que una necesidad física, la necesidad primordial es la necesidad del alma. Necesitaban un Salvador, necesitaban a alguien que quitara el pecado de su pecado para poder entrar en un nuevo reino que no era terrenal. Y esa esperanza, creo que esa esperanza nos da el valor de vivir cualquier circunstancia. Dice el versículo 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando vemos a Pablo explicando el evangelio, que dice que para los judíos fue tropezadero, para los gentiles era locura, pero para nosotros era poder de Dios, nos damos cuenta que los judíos, aquellos religiosos, aquellos que tenían como el orgullo de pertenecer al pueblo de Dios, vieron un evangelio o vieron a un Jesús que era pobre, que era humilde, que dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Incluso también vemos una profecía acerca de esto en Isaías 59, versículos 2 y 3, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como
que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llega un Mesías con estas características, estos judíos religiosos dicen, ese no es el Mesías que esperábamos. Cuando vieron que no era un Mesías que políticamente venía a liberarlos de Roma, dijeron, no, entonces ese no es nuestro Mesías. Incluso cuando vemos en la inscripción que Pilato pone cuando crucifican a Jesús de, este es el rey de los judíos se enojan y dicen, ese no es el rey de los judíos. Mejor escribe que diga que él decía que era rey de los judíos. Pero en su corazón estaban diciendo, ese no es mi rey. Ese crucificado no es mi rey. Esa persona que fue ahí no es mi rey. Y muchas veces a las personas el evangelio les parece de esa misma manera. Lo ven como una locura, como debilidad, como un mensaje para los que no tienen autosuficiencia, que siempre tratan de depender de algo más, que dependen de su poder económico, de su poder científico, de su intelecto, y dependen de eso. Entonces cuando se topan con el evangelio, dicen, no, eso no es para nosotros. Y es el tropezadero que tuvieron los judíos, precisamente, y es lo que narra: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, sino que encuentre su esperanza. O sea, que encontremos en Cristo nuestra esperanza total. Entonces vemos que Jesús le muestra a Juan el Bautista las obras que estaba haciendo, que a pesar y que era parte del carácter de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando fueron sus discípulos y le dijeron, oye, mira, también allá están bautizando, ¿no? Y dice, y se está llevando a tus seguidores. Y Juan el Bautista le dice, no, pues lo importante es que él crezca y que yo mengue, que yo disminuya, que él brille y que yo desaparezca. Lo importante es él. Y Jesús, entendiendo esto y que el carácter de Juan el Bautista, le dice, no te preocupes, yo sigo obrando, yo sigo instaurando el reino. Y creo que esos sufrimientos, esos padecimientos, esos momentos donde nos cuesta creer a Dios, donde nos cuesta levantarnos, todo lo toma en cuenta el Señor. Cada sacrificio en cada ministerio, cada moneda, cada cosa que hagamos por el reino de Dios, Él lo toma en cuenta. Y dice, el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Entonces Jesús empieza a exaltar el ministerio de Juan, hablándonos mucho de su carácter. Dice, ¿qué saliste a ver? Una caña son los carrizos, esos que están al lado del río. No sé si han visto los ríos, están siempre llenos de carrizos, ¿no? Que miden 3, 4 metros de altura. Viene una tormenta, viene el aire y todos se van, pues son carrizos, no tienen fuerza, todos se van moviendo. Dice, ¿qué saliste a ver? Una caña por el viento, sacudida por el viento. Entonces nos está hablando del carácter de Juan el Bautista, que era una persona que no era ni doblado por el aplauso ni por el desagrado del pueblo. Una persona que no le importaba lo que dijeran de él, de su apariencia, de que si decían de sus seguidores, por ejemplo, si tenía muchos seguidores, él no se doblaba simplemente por la fama o porque los judíos lo despreciaban diciendo, no, pues ¿qué nos va a enseñar?, ¿no? Entonces tenía una integridad, una fuerza, una convicción tan firme que nada lo movía, ¿no? Y es lo que está haciendo. ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña movida por el viento? La respuesta es no. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Entonces nos está hablando de una persona que podía aguantar tribulación, oposición o cualquier cosa y no se doblegaba. Generalmente la ropa es emblema de riqueza, ¿no? Cuando vemos a las personas importantes o artistas y todo eso con ropas de diseñador y todo, súper carísimos y todo eso, da un símbolo de opulencia, de dinero, de fama, ¿no? Pero dice, con Juan el Bautista no es así, sino tenemos a un hombre que puede soportar cualquier circunstancia. Versículo 9, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces dice, ¿salieron a ver a un profeta? Sí, era eso y más que un profeta. Era el mismísimo precursor de Cristo. Eso era Juan el Bautista. Un profeta tan importante que tenía un mensaje para preparar el camino del Señor. Él empezó a abrir el camino diciendo, prepárense. El reino de los cielos está acercando, y empezó a bautizar para arrepentimiento. Y creo que de todos los profetas se menciona que es el más grande. Dice el versículo 11, de cierto os digo que entre los nacidos, entre los que nacen de mujer, es decir, de toda la raza humana, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense la descripción que da Cristo de Juan el Bautista. Su valentía, su convicción, el mensaje que traía, algo que no lo doblegaba. Y recuerden que cuando él fue encarcelado, nos narra Lucas que Herodes tenía una especie de respeto por Juan el Bautista. Es decir, dice que le escuchaba atentamente, que le gustaba y que hasta lo cuidaba, ¿no? Pero imagínense si Juan el Bautista fuera un hombre que es llevado por el viento, fácilmente hubiera aprovechado de ese cariño, ese respeto que le tenía Herodes, y en lugar de estar en la cárcel, iba a estar en el palacio. Entonces imagínense el hecho de tener que enfrentar a alguien que tenía respeto por ti y decirle las cosas de frente, a tal grado que lo mandaron a la cárcel, a tal grado que después de haber hecho eso, lo decapitaron, entregando su vida por seguir el mensaje de Dios acerca de lo que estaba mal, entregando su propia vida. Digo, le costó la cabeza, ¿no? Entonces dice que de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Entonces dices, ¿cómo puede ser posible una persona que entregó su vida, que vivió, que desde pequeño fue instruido y fue lleno del Espíritu Santo? Cada uno, dice, cómo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él? Y tú dices, pues sí, está un poco extraño. Ahora, quiero que veamos esta diferencia del reino de los cielos, el más pequeño. Juan cerró todo el Antiguo Testamento, todos los profetas y la ley se cerraron en Juan el Bautista. Ahora, él vio, experimentó la llegada del Mesías. Todo lo que los demás solamente pudieron vislumbrar, todo lo que vieron a distancia de que en algún momento pues, iba a pasar, Juan el Bautista lo experimentó. Él vio a Cristo, él vio al Mesías, escuchó de sus obras, él lo bautizó, experimentó esa parte. Ahora, dice el reino de los cielos. Dice el más pequeño del reino de los cielos son todos aquellos que han venido a Cristo después de que la iglesia naciera. Es decir, cada persona que después de que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, después de eso, cada creyente ha entrado en el reino de los cielos. Cada creyente ha sido miembro del reino de los cielos. Entonces, cada creyente ha experimentado, más bien, tiene el conocimiento, sabe del nacimiento de Cristo, sabe de la crucifixión, sabe de la resurrección, sabe de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, sabe que el Espíritu Santo está en nosotros y hemos experimentado todas las bendiciones de los hijos de Dios, que experimentan los hijos de Dios. O sea, todas las bendiciones que han sido prometidas, ahora las tenemos nosotros. Por lo tanto, dice que cada persona, el más pequeño que ha entrado al reino de los cielos, es mucho más grande, porque tiene todas estas promesas. Tiene todas las bendiciones espirituales para vivir una vida piadosa, dice el apóstol Pedro. Todo en cuanto a lo espiritual lo tenemos en Cristo Jesús. Es decir, experimentamos de una comunión cercana con Dios como nunca antes se había experimentado. No necesitamos matar carneros, no necesitamos hacer sacrificios. Simplemente por el sacrificio de Cristo tenemos una relación directa y personal con Dios. Y nosotros le oramos a Él y Él nos habla a través de su palabra. Entonces por eso menciona que así como Juan el Bautista era el más grande de los profetas, ahora cada creyente es más grande porque tenemos muchos
más grandes cosas que Juan el Bautista. Es decir, en pocas palabras estamos disfrutando, como lo dice el pastor, estamos disfrutando de algo que no hicimos, de algo que no merecíamos, de algo que no trabajamos, de algo que no trabajamos. Cristo lo hizo por nosotros. De gracia lo estamos disfrutando nosotros. Imagínense, no tuvimos que vivir una vida aislada, no tuvimos que vivir una vida, austera, ascetista, una vida que nos aleje, sino ahora en Cristo tenemos todas las cosas. Y dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, quiero que me ayudes a buscar Lucas 16, si alguien lo puede leer. Entonces vemos que aquí Lucas lo explica más fácil, ¿no? Porque dices, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Como que sí, esas palabras nos sacan de una, dicen, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces Lucas lo explica más ampliamente, dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. ¿En qué sentido? Recuerdan que cuando Jesús hacía milagros y de repente las personas lo empezaban a alabar y decían, no, vamos a hacerlo rey. Recuerdan que la gente lo seguía y querían hacerlo rey, entonces Jesús tenía que salir corriendo, ¿no? Ese es el reino, esa es la violencia que sufría el reino de los cielos. Querían establecer un reino terrenal. Los judíos, todos los fariseos, los principales judíos querían establecer un reino que los liberara de Roma, querían establecer un reino que les diera el poder como lo tuvo alguna vez David y Salomón, que Israel brillara como en ese entonces brilló Israel, y que ellos pensaban que eso era el reino de los cielos. Ellos querían, y entonces por lo tanto cada vez que tenían oportunidad, cada vez que veían, querían instaurar ese reino. Entonces el reino de los cielos estaba siendo forzado, pero ese no era el reino el reino que Cristo traía. A eso se está refiriendo, de que sufría violencia y dice que todos se forzaban a entrar. Y creo que muchas veces pasa que nosotros queremos instaurar el reino que Cristo está haciendo, el reino celestial, instaurarlo en nuestras vidas. Es decir, en nuestros intereses, en nuestros planes. Nos queremos tragar al mundo usando el evangelio o las promesas de Cristo para nosotros mismos, pero no para el avance del reino. Como estos fariseos estaban confundidos en cuanto al reino, tratando de forzar el reino, tratando de usar a Jesús para sus beneficios, tratando de usar a Jesús. Mucha gente se acercó a él cuando hizo la alimentación de los 5,000. Después de esto vinieron otra vez y les dijo, ustedes nada más quieren pan, quieren tener los beneficios. Y Cristo, él entendía que no había un reino sin la cruz. No había un reino sin morir por nosotros. Y nosotros también tenemos que entender que para poder experimentar el reino de los cielos, también debemos de dejar de vivir para nosotros mismos. Y muchas veces empezamos a buscar los beneficios de Dios para nosotros. Ahora, Dios nos ha dado tantas cosas para disfrutar, pero el hecho o la conveniencia que han hecho del evangelio, tratando de buscar sus propios intereses, están violentando este reino que Jesús estaba instaurando. Ahora, ¿cuándo se instauró este reino? Muchos comentaristas concuerdan con que el reino de Cristo fue establecido en Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, porque el reino de Cristo es la mismísima iglesia. Y tenemos muchos textos que apoyan esto. El reino y la iglesia fueron establecidos el mismo día, en Pentecostés, a la misma hora, tienen la misma cabeza que es Cristo, el rey es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Están en el reino los que están en la iglesia, los que son creyentes, que son el mismo pueblo. Tenemos la misma cena del Señor que está en el reino y también está en la iglesia. Incluso Pablo menciona que cuando en Tesalonicenses, que dice en 1 Tesalonicenses 2:12, que dice que os llamó a su reino y su gloria, es decir, a todos los que son llamados,
que es la definición de la iglesia. O sea, todos los que hemos sido llamados, es la definición de la iglesia, están en el reino. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, este nuevo reino se compone de cada creyente, cada persona que puso su fe en Cristo. Ahora, si estamos en el reino de Dios, ¿por qué nos estamos esforzando en obtener el reino terrenal? ¿O estamos tratando de forzar este reino celestial concuerde con un reino terrenal? Más bien tenemos la instrucción de Cristo en Mateo 6:33 que dice que más bien busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios. Versículo 13 y 14 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces vemos que aquí Jesús está cumpliendo la profecía hecha por Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y más adelante en Mateo 17, versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces aquí nos está enseñando el evangelista que cuando se hace esta profecía se estaba haciendo referencia a Elías. Incluso también Lucas cuando el ángel se aparece a Elizabeth y al padre de Juan, que empieza a dar todo lo que haría, y en el versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces está hablando acerca de lo que haría Juan el Bautista, que dice que vendría con el poder con el espíritu y el poder de Elías. Entonces nos queda la duda, pues entonces Elías tenía un poder independiente, un poder aparte, o qué está pasando ahí, ¿no? Porque Juan mismo dice de sí mismo que él no era Elías. Y Jesús dice, pues él era el Elías que iba a ser enviado. Pero este espíritu y poder de Elías está hablando con cuando vemos que Elías se enfrentó a reyes, a profetas de otros dioses, a muchos que estaban en contra de los profetas de Dios, los enfrentó con valor, con convicción y obviamente con la obediencia que traía hacia Dios, ¿no? Entonces cuando dice que es con el poder de Elías, era con este mismo espíritu, y que es el mismo espíritu que tenía Juan el Bautista, estas mismas cualidades, que no se dejaba llevar, no era un hombre de doblez, que un día pensaba otra cosa, otro día pensaba otra cosa, un hombre que estaba completamente entregado a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace mención, es lo que hace referencia con el espíritu y poder de Elías. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si no quieren creer esto, ahí se los dejo, ¿no? Eso es lo que dijo, es lo que enseñó, hablando acerca de esto. Porque ciertamente los judíos estaban esperando que Elías, la persona de Elías, regresara, ¿no? Pero Jesús le está diciendo, él era el Elías que iba a venir, haciendo su herencia que la profecía se estaba cumpliendo, se cumplió en Juan el Bautista. Entonces, versículo 16, ¿alguien puede leer del 16 y 17? Entonces dice, ¿a qué comparar esta generación? Entonces Jesús empieza a hacer una reprensión fuerte para hablar a los fariseos, y lo que está tratando de decirles dice que es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, haciendo referencia a los muchachos como personas inmaduras, infantiles, que nada más están jojojo, jajaja dentro de las plazas, buscando diversión. Entonces está haciendo inferencia a los fariseos, los está diciendo, ustedes son como unos muchachos, que primero nada les agrada. Porque dice que si los invitaron a bailar, no les gustó. Y si Juan, por ejemplo, haciendo referencia a que Jesús los invitaba a bailar, es decir, un reino de gozo y paz, y justicia, paz y gozo, donde puedes disfrutar de una comunión con Dios y puedes estar alegre y contento, o un mensaje de juicio, que es el de endechar, como luto, que es el de Juan el Bautista, el mensaje de juicio que vendría sobre ellos, que vendría el Espíritu Santo con espíritu y fuego, y que iba a venir a establecer juicio. O sea, que a estos
religiosos, ningún mensaje les acomodaba, es lo que está tratando de decirles. O sea, no les acomoda el mensaje de Juan el Bautista. Si bailan, no quieren bailar. Si dice que tampoco, si se entristezan, tampoco se entristecen. Es lo que les quiere decir Jesús. Dice, tocamos flauta y no bailaste. Entonces, son personas como tan religiosas que ningún mensaje les acomodaba. Es como el dicho ese, no picha ni cacha ni deja batear, ¿no? Simplemente están ahí juzgando y simplemente se negaron a escuchar la voz la voz de Dios en cualquiera de las dos formas. En esperanza y en juicio. Ninguna de las dos formas les acomodó. Dice, porque Juan vino que ni comía ni bebía y diciendo, demonio tienen. Entonces está diciendo, o sea, Juan en esta manera austera, en esta manera tan reservada, sin enrollarse con las personas, lo veían como un fanático religioso. Incluso dice, demonio tienen, ¿no? Entonces, los demonios que vivían, los endemoniados que Jesús liberó, ven que vivían en las afueras de la ciudad, algunos estaban encuerados, yo me imagino que todos desalineados. Entonces veían las características de Juan el Bautista viviendo igual en las afueras de la ciudad. Yo traté de buscar como imágenes de la ropa de Juan el Bautista y sí se ve muy extraño, ¿no? Como se ve como un loquito. O sea, pues trataba de buscar cómo era la piel de camello y todo eso, y más si no se arreglaba y todo eso, su barba y todo eso. Entonces lo veían y dice, demonio tiene. Entonces escuchaban el mensaje de Juan el Bautista y dicen, demonio tienen. Ahora, no querían aceptar el mensaje, no querían aceptar lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. Entonces cuando ven a Jesús que vino el Hijo del Hombre que come, bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, entonces ven el otro lado, ¿no? A una persona que no parecía religiosa, que decían, oye, pues esta persona, ¿por qué está comiendo con ese tipo de personas, ¿no? O sea, es una persona irresponsable, no guarda el buen decoro de nuestra religión. O sea, se fueron al otro extremo. Entonces, los dos mensajes los tenían, no les acomodó y lo que hicieron fue criticar. Decir, ese está loco. Y el otro es un irresponsable. Y ¿saben qué? Muchas veces cuando viene un mensaje de Dios de parte de alguien para nosotros, lo primero que dicen, está joven ese pastor, ¿no? Está muy chavo. Aparte, tiene barba, ¿no? ¿Cómo le voy a creer a esa persona? Aparte anda en las motos ahí con esos vagabundos, ¿no? Porque nuestra religiosidad o nuestras convicciones no permiten que la palabra de Dios entre. Y como sabemos que algo no anda bien en nuestro corazón, en nuestra cabeza, lo primero que dicen es que está mal. Ese no sabe nada. ¿Cómo Juan el Bautista haciendo como era y cómo Jesús comiendo con publicanos nos va a enseñar a nosotros que sabemos tanto de la ley, que nos cuidamos tanto? Y es la misma situación muchas veces en cada uno de nosotros. ¿Cómo esa persona me va a enseñar a mí? Si mira cómo anda. O mira qué hace, ¿no? O mira esto, o mira el otro, tratando siempre de criticar para allá, pero nunca voltear hacia nosotros. Y es lo que estaban haciendo los fariseos, criticando a Juan y a Jesús, porque no querían aceptar el mensaje. Según ellos, ni Juan ni Jesús eran dignos de enseñar a estos exaltados fariseos o intérpretes de la ley, según ellos. Pero estaban rechazando el verdadero evangelio. Y nosotros debemos tener cuidado de eso. Cuando vemos personas que están sirviendo, que están entregadas a Dios, que traen un mensaje, que hablan de cierto tema, no desprecies la voz de Dios. Si algo te acomoda, examínate. Voltea hacia ti mismo antes de decir, no, pues es que... Porque muchas veces es el pretexto para no escuchar, para descalificar a aquel que trae el mensaje de Dios. Y por otro lado, los que están predicando, los que están hablando el mensaje de Dios, es mejor que agraden a Dios que a los hombres. Juan fue un ejemplo, se alejó de todo. Jesús, sin perder su santidad, sin perder todo aquello, o sea, sin desobedecer a Dios, dio el ejemplo del evangelio, de amor, de ayudar personas, sanar personas y llevarlas al evangelio. Es mejor, como vemos que Pedro dice, es mejor agradar a Dios y no dar mensajes que sí agraden a la gente, pero desagraden a Dios. Debemos estar firmes en fijarnos no en lo que la gente quiera, sino en lo que le agrada a Dios
y Dios hará su obra. Aunque le caigamos bien a todos o no le caigamos bien a nadie, Dios hará su obra. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede apoyar a leer el del 20 al 24? Entonces vemos que Jesús empieza a lamentarse por que estas personas a las que fue enviado no abrían su corazón, no querían escuchar. Pero hay algo más interesante que nos está mostrando, que indican que el juicio dice que para estas ciudades va a ser más severo que para Sodoma. Entonces muchas veces, bueno, más bien lo que nos está dando a entender es que el castigo será más severo para aquel que despreció el mensaje de Dios que para aquel que nunca, bueno, tal vez nunca lo ha escuchado a ciencia cierta. Obviamente tenemos la revelación natural de Dios que nos habla, que hay un creador, que hay algo mucho más allá que ha hecho todo esto y nos debe decir algo, ¿no? Pero aquellos que han despreciado el mensaje de Dios van a ser castigados mucho más severamente. Es decir, todo pecador está perdido porque ha pecado. Ese es un hecho. Y si muere en pecado, pues muere sin esperanza. Pero el pecador que, conociendo la verdad y la rechaza, también está pecando contra las oportunidades que Dios le ha permitido tener para obedecer el Evangelio. Es decir, entre más oportunidades tengas, más culpa tendrás de rechazar la verdad. Entre más culpa, más castigo. Y creo que, como dice Hebreos, si escuchas hoy su voz, no menosprecies. Y es importante, no sé, si tal vez no has escuchado el Evangelio, no has entendido el Evangelio, Cristo murió por ti. Y si no haces caso de este mensaje, vas a estar más condenado. Es decir, te hubiera sido mejor no escuchar nada. Te hubiera sido mejor nacer sordo y no saber nada. Porque mientras lo escuches y no haces caso, hay más condenación. Lo importante es que se entienda que lo importante es aprovechar las oportunidades para oír y obedecer a Dios. Entonces, si hay algo que Dios te está mandando, hazlo. No cierres tu corazón. El siguiente versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces vemos que todo este misterio del Evangelio dice que lo escondió de los sabios y los entendidos, hablando de los fariseos, religiosos, los intérpretes de la ley. Y dice que se lo reveló a los niños. ¿Quiénes son los niños? Ahora, cuando vemos que Jesús nos dice que seamos como niños, no nos está diciendo que nos estemos comportando como los niños, ¿no? Que son berrinchudos, que son estos. Sino más bien en esa dependencia que tienen los niños. ¿Cómo confían los hijos de sus papás, no? Saben que si cualquier cosa que pasa, van a papá, a mamá y están seguros. Entonces, como niños es abandonarnos a la dependencia total de Dios. La humildad de los niños, ellos no están viendo quién tiene más, quién tiene menos, quién sabe más, quién sabe menos. Pasan problemas, la sencillez, la pureza de su corazón. Se pelean y a los 2 minutos están jugando como mejores amigos. La prontitud para perdonar y olvidar las ofensas, ¿no? Ellos nunca se la quedan así como que, la otra vez me hizo esto, ahora se lo voy a regresar. Pero lo principal es esta dependencia. Entonces dice que guardó todas estas cosas de aquellos que se sienten superiores, que están confiando en sus conocimientos, en su poder político, económico o en su posición, y se la dio a aquellos que son humildes. Y sí, tenemos muchas invitaciones de Cristo de que hacernos como niños. El que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. Y si nos damos cuenta, muchas personas intelectuales, científicos, hay muchos ateos, hay muchos cristianos, eso también hay que reconocerlo, que Dios ha usado muchos científicos, apologistas que saben muchísimo, Dios los ha usado grandemente y tienen muchas respuestas para muchas cosas, pero muchos de ellos, muchas personas que también son científicos, estudiados, son ateos, porque no cabe el Evangelio dentro de su conocimiento, lo ven como una debilidad. Lo ven como algo que no es para ellos, que es para pobres o es para indefensos, que es para el débil. Y sí, porque Dios escondió las cosas de ellos
Y dice que se les fue entregado a los niños. Y versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, sin el Padre, sin el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces, estamos contentos con la revelación que nos ha dado. Dios ha abierto nuestros ojos. Dios nos ha dado la oportunidad de conocer al Hijo, por lo tanto conocemos al Padre, aquel que los fariseos, los líderes religiosos no pudieron conocer, no pudieron ver. Versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vemos la invitación de Cristo para terminar este capítulo. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar una cita con algún líder político, alguien importante, ¿para cuándo nos darían cita? Digo, algunos para nunca, ¿no? Si es para un funcionario público, tal vez en unas semanas, tal vez en otro lado, tal vez en otro tiempo. Pero lo difícil que es conseguir un líder, ¿no? O hablar con alguien. Pero con Cristo está abierta la puerta. Dice, vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, no solo con pecados y preocupaciones, sino muchas veces también las tradiciones, nuestras convicciones pasadas, todo lo que traemos en la cabeza, todo lo que nos infundieron, los que nos enseñaron de niños, todo lo que pensamos que era correcto y nos está cargando, ven a Él y ve a las cargas, el pecado que nos está haciendo cargar, si te sientes culpable con algo, si sabes no te puedes perdonar con algo que has hecho, ven a Cristo. Dice, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo de Cristo? Su voluntad, sus mandamientos. El apóstol Juan nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Todo aquello que está escrito para que obedezcamos, en realidad trae beneficios a nuestra vida, trae gozo a nuestra vida, nos aparta de hacernos un daño peor, nos aparta de hacernos mal, ¿no? De meter la pata y salir lastimados, salir con dolor. Ayer les platicaba a los de alabanza, ¿no? De Proverbios 5, ¿no? De alejarse de la mujer extraña, que luego trae dolor. Dice, tu carne, va a gemir tu carne, ¿no? Pues muchas veces es lo que traen, muchas veces el apartarnos de la voluntad de Dios, el hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Eso es llevar el yugo de Cristo, la obediencia a su voluntad, que es beneficiosa para nosotros. Como decía el salmista, dice que tus palabras son dulces a mi paladar, es decir, cuán deliciosa es tu ley. Abre mis ojos, miraré tu ley. Amar la ley, verla como algo que es delicioso y hermoso para tu vida. Así es la ley de Dios. Y ese es el yugo, por eso dice, mi yugo es fácil. Y luego dice, vería que soy manso y humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, en el gobierno de Cristo no hay tiranía, no hay obligación. Dios no te está obligando a nada. Él hizo algo por ti, está obrando en ti. Él nos ha llenado y nos ha colmado de tantas bendiciones, por lo tanto la respuesta natural es agradecerle a Él, es alabarle a Él, es volcar mi corazón hacia Él por todo lo que Él ha hecho por mí. Por lo tanto, no es una forma obligada, como lo vemos en el discipulado de distintivos, ¿no? Acerca del amor. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él para que cuando le amemos sea significativo. No seamos como robots programados y religiosos haciendo y viviendo de una manera programada, sino más bien que nuestra voluntad se vuelque a Él para que sea significativo nuestro amor. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Entonces, cuando lleguen estos momentos, y si estás pasando por uno donde dices, ¿qué está pasando, Señor? Ahora sí no entiendo qué pasa. O no me siento veo que alejado de mis hermanos, alejado de la comunión de la iglesia, me siento totalmente solo.
Haz lo que hizo Juan el Bautista. Ve al Señor. Ve a Cristo y que Él te muestre todas las cosas que está haciendo a tu alrededor. Dile, Señor, permíteme ver para que ya, o sea, este corazón incrédulo que de repente le toca flaquear, pueda convencerse. Dios sigue obrando a pesar de todas las cosas que estemos pasando, a pesar de todas las circunstancias. Él va a seguir obrando y tenlo por seguro que Él va a cumplir su voluntad en tu vida, en la mía, en la de cada una de las personas que han venido a Él. ¿Sale? Y si estás trabajado y cargado, ven a Él. Acepta su voluntad, acepta su yugo. Sométete voluntariamente en amor a Él. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú traes palabras de ánimo a nuestro corazón. Tú traes palabras de vida, Señor. Si estamos pasando momentos difíciles, Señor, te rogamos que tú nos fortalezcas y nos alientes, Dios, y que podamos mirar la obra que tú haces, aunque nosotros no estemos involucrados, Señor. Permítenos experimentar tu gozo, el descanso que tú traes, Señor, el poder experimentar tus mandamientos, Dios, y tu voluntad como algo agradable a nosotros, a nuestro paladar, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tus mandamientos, Señor, que podamos seguir caminando en fe, Señor. Fortalécenos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.